Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy y vamos a continuar el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Recuerdan que ya habíamos comenzado la clase anterior, habíamos visto lo que comenzamos hablando de la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Platicamos que esta iglesia en Filadelfia no había una reprensión y el día de hoy vamos a ver sobre todo las promesas que el Señor le hace a esta iglesia y que vamos a ver también esas promesas aplicadas a nosotros. Vamos a ponernos en oración para pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija, el que lleve este estudio. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, mi Dios, por todo lo que nos permites conocer de tu palabra. Gracias porque tú eres el que te manifiesta siempre en cada estudio, el que nos muestra, Señor, qué cuestiones tenemos que cambiar, tenemos que modificar. En tus preciosas manos nos ponemos para que seas tú el que hable, Señor, en este estudio, el que nos dirija, el que nos muestre, Padre Celestial, tantas cuestiones que debemos de aprender y debemos de retener. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Existen en el libro de Apocalipsis, estamos estudiando el mensaje a la iglesia en Filadelfia y existen varias promesas a esta iglesia. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ir al capítulo 3. Vamos a leer estas promesas, vamos a irlas viendo poco a poquito. Sí les pido que por favor tengan su Biblia porque independientemente de que algunos versículos se puedan mostrar en la pantalla, siempre lo ideal es que nosotros tomemos nuestra Biblia y estemos viendo, y si en algunas ocasiones ustedes desean subrayar, pues que sea lo ideal. Vamos a ver entonces primero una promesa, vamos a verla en Apocalipsis 3:9. Dice así: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren, a la iglesia en Filadelfia el Señor les hace varias promesas. Vamos a irlas viendo. Esta primera promesa. La iglesia en Filadelfia, recuerdan que habíamos platicado la clase pasada que había encontrado oposición de una colonia judía del lugar. Aquí se explica, en este versículo que estamos leyendo, que estos judíos eran únicamente de nombre. ¿Por qué? Porque espiritualmente no creían en el Señor Jesucristo como el Mesías. De hecho, la mayoría de la nación judía rechazó a su Mesías. Y entonces sus sinagogas se convirtieron como en fortalezas desde las cuales combatían al cristianismo. Y Satanás aprovechó esto para sus propósitos, ¿verdad? Usaba esta situación. Porque miren, los judíos en aquella época, ellos consideraban que solamente ellos eran pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente fue el pueblo escogido. Y por lo tanto, ellos creían que eran los únicos que eran amados por Dios. Y esto les había llevado a despreciar a todas las demás personas que no fueran descendientes de Israel, es decir, a los judíos. Y entonces consideraban que eran personas ajenas a los pactos de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña, y lo podemos aprender en el Nuevo Testamento, que Cristo, cuando vino al mundo, Él murió por todos, por toda la humanidad. Él murió y Él es el camino a la salvación. Esto nos lo muestra precisamente la Biblia, porque Él da salvación a todo aquel que crea en Cristo. Aquí ya no importa si es judío o si es gentil. Y esto nosotros lo hemos estudiado. Por lo tanto, el camino a la salvación está abierto a todo mundo. Únicamente necesitan ¿qué? Creer en Cristo como el único Salvador. Vemos, por ejemplo, hemos leído en Primera de Pedro 2, 9 y 10, y de hecho también lo cantamos en un canto que tenemos, y vemos que en Primera de Pedro nos habla del pueblo de Dios, y lo dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está dirigiéndose a todos los creyentes. Se fijan, no se está refiriendo exclusivamente al pueblo judío. Y luego continúa el versículo número 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este versículo, por lo tanto, nos está mostrando que no nada más eran los judíos el pueblo de Dios. Hoy en día sabemos que el pueblo de Dios está formado entonces por todas aquellas personas que crean en Cristo, que Él murió por nuestros pecados y que resucitó. Pero vamos a continuar leyendo en Apocalipsis, que dice: He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este versículo indica que algunos de estos judíos se convertirían al cristianismo. Y curiosamente, después de haber rechazado ellos a su Mesías, los creyentes gentiles enseñarían a los judíos el camino para acercarse a Dios. Es decir, les enseñarían de Cristo. La iglesia en Filadelfia, algo que me gustó mucho aprender es que tuvo mucha paciencia y mucho amor con estos judíos que estaban en ese lugar, y estos judíos que se convirtieron fueron aceptados en la iglesia como parte de ella, porque todos eran un mismo pueblo de Dios. Es por ello que el Señor, vamos a recordar, el Señor, ¿se acuerdan que se presenta en esta carta como el verdadero? Porque Él está afirmando y reafirmando que Él es real, que Él es auténtico y que Él es el verdadero Mesías. Por eso es esta descripción que hace Cristo de Él mismo a cada una de las iglesias. Vamos a ver otra promesa. Vamos a leer en Apocalipsis 3:10, vamos a buscar en nuestra Biblia y también lo tenemos proyectado. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como dijimos anteriormente, los creyentes en la iglesia en Filadelfia tuvieron paciencia y tuvieron amor, pero no nada más con los judíos, sino con todas las personas. Y ellos siguieron el ejemplo de Cristo, es decir, de ser paciente. Recuerden que Cristo tuvo paciencia con los hombres pecadores durante todo su ministerio terrenal, pero lo sigue teniendo paciencia. Dice la Biblia que Él en 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, como consecuencia de seguir el ejemplo de Cristo, de ser pacientes, el Señor les hace esta hermosa promesa, que ahorita vamos a estudiarla en qué consiste, y que miren, algo también que me gustó mucho, no es exclusivo a la iglesia en Filadelfia. Esta promesa es para todo el creyente verdadero. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo está haciendo aquí la descripción de un acontecimiento futuro que por un tiempo breve Dios va a someter a prueba al mundo entero. Miren, una prueba es usada por Dios para que la fe del creyente se fortalezca, o bien para que un no creyente en Cristo crea en Él. Para eso es utilizada una prueba. Este acontecimiento futuro debe referirse al tiempo de la tribulación. Es este periodo de 7 años antes del reino terrenal de Cristo. ¿Sí? Y se caracteriza ¿por qué? Por una descarga de la ira divina en juicios que están expresados en Apocalipsis en sellos, en trompetas y en copas.
Este periodo se describe en detalle en los capítulos a partir del 6 al 19 del libro de Apocalipsis. A la mitad de esos 7 años comenzará lo que se conoce como la Gran Tribulación. Este acontecimiento futuro fue profetizado por nuestro Señor Jesucristo y lo encontramos en Mateo, y él lo está asociando con las profecías de Daniel. Vamos a leer en Mateo qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 21. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Antes de que se manifieste visiblemente al mundo nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, vendrá este periodo de gran tribulación. Será un juicio sin precedentes, con los que dará comienzo lo que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo designan como el día del Señor. Esto lo encontramos descrito, este acontecimiento, esta gran tribulación, nos da una pequeña idea a algunos de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a leer, miren, ese momento, esa gran tribulación, el dolor y el sufrimiento serán como nunca antes el hombre lo ha experimentado. Será el tiempo cuando la paz será quitada de la tierra. Es un evento que todavía no ocurre. Vamos a leer en Joel, vamos a ver primero Joel 1:15. Dice así: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Ya se fijaron cómo nos habla del día del Señor? El día de Jehová. Luego leemos, miren, vamos a leer Sofonías 1:14 al 18. Vamos a leer estos versículos que nos habla del día de la ira de Jehová. Dice, Sofonías 1:14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. ¿Se fijaron cómo al principio dice el día grande de Jehová? Se refiere a la gran tribulación. Vemos en Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 3. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces estamos viendo aquí mención a este evento futuro, que todavía no estamos en ese momento. ¿Y cuál es el propósito de la gran tribulación? Pues Dios va a derramar su ira y su juicio sobre los hombres y sobre las naciones incrédulas. Pero también va a ser, el propósito de la tribulación también va a ser para disciplinar al pueblo judío, porque muchos de los judíos se van a convertir al Señor. Y regresando al versículo del mensaje a la iglesia en Filadelfia, veamos nuevamente en Apocalipsis 3:10, en donde dice el Señor: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Miren, la frase te guardaré de está apoyando el evento
del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, no nada más de la iglesia de Filadelfia. ¿Antes de qué? Antes de la tribulación y de la gran tribulación. Es decir, esta es la promesa del Señor, la hermosa promesa de que todos los creyentes verdaderos seremos quitados de la tierra, seremos llevados al cielo y estaremos en el cielo, en la presencia del Señor, antes de que estos terribles juicios ocurran en la tierra. Estos terribles juicios que acabamos de leer solamente en unos versículos, pero hay muchos más que nos hablan de esta gran tribulación. ¿Y dónde tenemos nuestra base? Porque esto es bien importante. Por eso es ideal que tengan su Biblia, pero también que tengan un cuaderno y vayan anotando estos versículos para que ustedes conserven lo que el Señor nos está enseñando y dónde dice que nosotros seremos quitados de la tierra antes de que venga la ira del Señor. Y lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 1:10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así también tenemos otro versículo que es importante que lo tengamos presente, es hermoso, nos dice también en Primera de Tesalonicenses 5:9, y dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces Cristo prometió a la iglesia en Filadelfia que le evitaría pasar por esta tribulación y gran tribulación. Y todos los que somos parte de la iglesia de Cristo podemos descansar en esta hermosa promesa y debemos de estar seguros, porque acuérdense que el Señor, cuando promete algo, Él verdaderamente lo cumple. Pero sí quiero hacer hincapié que este evento, tanto del arrebatamiento como de la gran tribulación, todavía no ocurren, pero la Biblia nos dice que está cerca, ¿verdad? Encontramos también una exhortación. En medio de estas promesas, encontramos una exhortación que le hace el Señor a la iglesia. Acuérdense que no hay reprensión. En este caso está exhortándoles, les está diciendo. Dice así, vamos a leer en Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, Cristo volverá. Amén. Cristo volverá para librar a su iglesia de la hora de la prueba. Lo está diciendo el Señor. Cristo va a exhortar, y más bien está exhortando a cada creyente a mantenerse firme, firme con lo que tiene, firme a pesar de las tentaciones y a pesar de todas las cuestiones que nos puedan atraer del mundo. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos permanecer firmes? Pues viviendo en el Espíritu. Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Ese es el punto clave. ¿Por qué? Porque realmente podemos ver que la iglesia en Filadelfia fue una iglesia fiel. Por eso es una iglesia ejemplo. Porque realmente ellos cuidaron la palabra del Señor. Ellos fueron fieles a la Biblia, fueron fieles a la palabra, no diluyeron la palabra. Pero se fijan cómo en la iglesia de Filadelfia no habla ni siquiera de que era un remanente, de que eran poquitos los creyentes. Va dirigido todo el mensaje tanto al pastor, porque nos habla del ángel, como a todos los miembros de la iglesia. Entonces podemos encontrar que aquí la iglesia era una iglesia viva. Era una iglesia viva porque espiritualmente estaban cuidando esa parte importante, la vida espiritual. Y por lo tanto ellos estaban trabajando en las cosas del Señor, estaban sirviendo, ellos eran fieles, ellos no negaron el nombre de Cristo. Y lo más hermoso es que ellos estaban trabajando porque estaban anhelando el regreso del Señor Jesucristo. Y esto es el punto importante, porque dice esto, vemos aquí, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Esto no quiere decir que el cristiano pueda perder su salvación, pero sí puede dejar de recibir su galardón. La iglesia en Filadelfia estaban trabajando con la esperanza del regreso del Señor Jesucristo. El decir que estaban anhelando su venida no quiere decir que estaban sentados esperando a que el Señor viniera por ellos, sino que ellos estaban sirviendo al Señor. Ellos estaban con la idea de que el arrebatamiento podía ocurrir en ese mismo día. Y entonces ellos estaban trabajando. Fíjense que cuando nosotros anhelamos la venida del Señor Jesucristo, la Biblia nos habla de un galardón, nos habla de una corona, de la corona de justicia. Ahí está lo que habla: ninguno tome tu corona. Dice así en 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, ahí está la palabra clave: a todos los que aman su venida. Cuando yo amo su venida, es porque no tengo miedo a la muerte. Es porque no tengo miedo a que el Señor venga, porque mis obras son correctas. Hablando de mi servicio al Señor, que estoy realmente sirviendo al Señor y no que estoy únicamente sentado, estoy pasivo. Entonces, por eso anhelamos la venida, por eso podemos decir: Señor, sí, ven Señor, ven pronto, ¿sí? Y vemos otra promesa, y esta es la última que encontramos aquí en el mensaje a la iglesia en Filadelfia, y con esto vamos a terminar nuestro estudio. Dice en Apocalipsis 3:12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice: al que venciere. Al que venciere, recuerdan ustedes que siempre, todas las cartas dice: al que venciere, al que venciere. Se refiere al creyente verdadero. Ese es el que vence al mundo. Se refiere a aquel que deposita toda su fe, toda su confianza en el Señor Jesucristo y que cree lo que hizo el Señor Jesucristo por él. Ese es el que vence al mundo. Los creyentes gozaremos de un lugar inconmovible, eterno y seguro en la presencia de Dios. Miren, en tiempos bíblicos, el nombre de cada persona hablaba de su carácter. Escribir su nombre sobre nosotros, el que el Señor escriba su nombre sobre nosotros, alude a imprimir su carácter en nosotros, ¿sí? E identificarnos como personas que le pertenecen. La Nueva Jerusalén será la ciudad capital del cielo. Los vencedores disfrutarán de una ciudadanía eterna en la patria celestial. Tan pronto nosotros veamos a Cristo, podremos conocerle en toda su plenitud, y Él nos dará un nombre nuevo y eterno, mediante el cual nosotros lo conoceremos. A eso se refiere estos últimos versículos. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, nos corresponde a nosotros tomar el ejemplo de la iglesia en Filadelfia. Hay muchas cosas que aprender de esta iglesia, de este mensaje, muchísimo. ¿Por qué? Porque se toma como una iglesia ejemplo. Gracias, que tengan un excelente día.